Cuando pienso en bandas contraculturales, lo primero que se me viene a la cabeza, y creo que la respuesta más obvia, es Nirvana. Creo que por sí es una banda bastante compleja de analizar y que le aportó muchísimo a la contracultura de los años 90. Y ojalá pudiera tener y hay muchísimo tiempo de alargarme pues más explicando un poco esta banda, pero voy a tratar de concentrarme en los aspectos que considero más importantes para la contracultura y por ello voy a enfocarme un poquitico más en Kurt Cobain, que creo que fue el integrante más importante para la contracultura en este caso. Entonces, como un contexto breve y como para ver que desde sus inicios, desde muy pequeño, casi todo lo que va a hacer Kurt Cobain desde bebé, bueno, no desde bebé, desde niño chiquito hasta pues ya adulto formado en una banda, va a ser de cierta forma contracultural o en contra de las reglas que en ese momento pues regían la sociedad contracultural. Entonces, para un contexto breve, Kurt Cobain nació en Aberdeen, en Washington, en una familia trabajadora de clase media y en una ciudad pues normal, en una ciudad, como se ve en la foto, un poco gris, monótona, industrial, incluso a veces me imagino que está aburrida, en donde cuando él nació como en toda familia, como hijo de toda familia estadounidense, ya tenía más o menos una vida trazada de lo que debía hacer, de lo que debía estudiar, de cuándo debía estudiar, de en qué debía trabajar, cuándo, cómo y con quién formar una familia, que ciertamente él no siguió ninguna de esas reglas culturales que estaban pues impuestas. Entonces creo que desde un inicio deberíamos entender que desde muy pequeño, desde más o menos los 7 años, Kurt Cobain empezó a tener problemas de salud mental, a ser bastante rebelde, a consumir marihuana, a consumir drogas y a aislarse muchísimo en su música y en sus dibujos. Y a ser pues una persona bastante sensible, que eso se va a ver reflejado pues en la música que él va a hacer en un futuro y en general en todos los aspectos de su vida. Entonces, hablando ya un poco más de su música, desde la sola portada ya tú puedes saber que es una crítica a algo que Kurt Cobain estaba haciendo y que en general la banda estaba haciendo. Por ejemplo, mi álbum favorito, In Utero, se ve como la figura de una mujer con alas y se ven los órganos pues, de esta mujer. Esto Kurt Cobain lo hizo porque él estaba hasta un poquitico obsesionado con la idea de maternidad, con el feminismo, con las mujeres, con maternar, con dar a luz y sobre todo con renacer. Él de hecho creía varias veces, y lo afirmó varias veces, creía y afirmó varias veces, que creía que las mujeres eran superiores a los hombres, o eso decía, y que también creía que las personas negras, que las personas de la comunidad LGBT deberían merecer más reconocimiento, sobre todo las personas negras en la música y en el género del rock. Si la portada del álbum En Útero es ya de por sí un poco polémica, las canciones también lo son. Hay una canción anti-violación, hay canciones que también retratan la maternidad, renacer, el proceso de ser madre, de engendrar, como eso muy, sí, muy femenino, de cierta forma. También se puede ver en otro de sus álbumes, que creo que de por sí es el más conocido, el más famoso, Nevermind, en donde se ve a un niño desnudo nadando en una piscina persiguiendo un dólar. Y esto, pues, a primera vista es una crítica al capitalismo. Kurt Cobain decidió usar esta foto del niño nadando debido a que semanas antes de publicar la portada del disco, él vio en televisión unos partos bajo el agua y por alguna razón le parecieron asombrosos. Entonces también como que está siempre conectado con esa idea de feminidad y pues de feminismo en cierta parte. Y en ese mismo álbum, la disquera cuando al principio lo fue a sacar estaba en contra de que la banda sacara a un bebé desnudo como su portada, entonces exigieron que lo censuraran y Kurt Cobain aceptó con la condición de que pusieran un sticker en donde dijeran que cualquier persona que se ofendiera por ver a un bebé desnudo era un pedófilo enclosetado. Y eso básicamente demuestra el sarcasmo, como la crítica que Kurt Cobain tenía hacia las cosas, que te lo decía directo y que no tenía pues ningún rodeo al hablar de cosas políticas en las que él creía. También algo importante quizá ver alrededor de su carrera son los conciertos, que él trataba de hacerlos accesibles a la mayoría de personas, que fueran de precios bajos, que nuevamente fueran conciertos donde se pudiera sentir lo que trataba de expresar, que se pudieran expresar las personas y sentir como esa libertad que significaba Nirvana. Y llevar la contraria, llevar la contraria, se ponía vestidos, usaba la ropa de su esposa, también usaba la ropa de sus exnovias, pues que en su momento fueron novias, usaba maquillaje, se ponía coronas, hacía como todo este espectáculo para llevar la contraria. Esto tampoco se quedó únicamente en la música que hacía Nirvana, sino que también se expresaba pues en las otras formas artísticas que tenía, sobre todo pues Kurt Cobain, que es de lo que estoy hablando la mayor parte de este video. Él tenía muchísimos diarios, él escribió decenas de diarios en donde decía sus visiones políticas. Por ejemplo, ahí podemos ver como una parte de su diario en donde habla de feminismo, habla de racismo, y también acá abajo como dibujos que él hacía, nuevamente como esa obsesión que él tenía con la maternidad y con engendrar, ya que lo veía como lo máximo de este mundo, como la vida misma, que nuevamente es un punto de vista, es como una opinión bastante polémica para esa época, que de por sí también sería bastante polémica si ocurriera hoy en día, pero muchísimo más en los 90. Y pues también como esa estética de terror, de sucio, de feo, de que entre lo feo está la belleza, como ese concepto que constantemente Nirvana transmitía.
Y pues como decía, lo más resaltable es claramente la música, las letras, la forma en la que hacían los discos, pero también la forma en la que los integrantes de la banda vivían. Digamos, acá hay fotos donde se ve que no solo Kurt usaba vestidos, sino que todos también, que compartían esas ideas. También se ve como esa forma de rebeldía en casi todo lo que hacía. Y hay algo que también me parece muy interesante, que es que Kurt con esto de la maternidad y el feminismo también como que propuso indirectamente una nueva forma de ver la paternidad en parte. Digamos, a él no le importaba que a él lo vieran cuidando de su hija, que lo vieran pues dándole biberón, ahí hay como una foto de él con el biberón, tampoco le importaba que lo vieran pues cargando a su hija con el vestido de su esposa. Él llevaba a Francis, a su hija, a las entrevistas, se encargaba muchísimo de ella y como que también mostraba una forma de contracultura que en los 90 no estaba normalizada y de por sí tampoco el día de hoy, que es de los papás hacerse cargo pues de sus hijos, ¿no? Él quería mucho a su hija y a él no le parecía ni masculinidad frágil, ni le parecía en contra de su masculinidad cuidar de su hija. De por sí la relación con Courtney Love fue también bastante extraña, otra forma de contracultura, como de una forma nueva de amar, algo más íntimo, más libre, sin tantas restricciones. Él le tomaba muchísimas fotos de ese estilo a Courtney. Cuando se casaron en una boda bastante privada, en una playa, donde invitaron, si no estoy mal, solo a 8 personas. La ropa que ellos usaron, pues, era casual, era de un día cualquiera, normal. Y en vez de usar esos trajes, esos vestidos, pues, elaborados y hacer todo ese casamiento elaborado. Creo que Kurt también, a través de su vida, no solo pues hablaba de feminismo y de lo importante que era pues abordar esas problemáticas, sino que también mostraba una forma diferente de paternar y diferente de amar. Sé que probablemente me faltaron muchísimas cosas sobre Nirvana, sé que probablemente es bastante información, como trataba de explicar. Creo que por sí toda la existencia de la banda como personas individuales, puede considerarse movimientos contraculturales. Pero en general, lo que yo quería tratar de transmitir con este video era que Nirvana es una banda que trataba de rechazar todo, trataba de rechazar la idea de una banda perfecta, de una banda exitosa, de canciones pulidas, trataban de rechazar la masculinidad, trataban de rechazar el racismo, el sexismo, la homofobia, trataban de rechazar también incluso la industria musical de ese entonces, que era una banda que siempre trató de incomodar y de hacerle a la gente cuestionar y sobre todo hacerle a la gente saber que está bien a veces estar en contra o ser rebelde o dejarse ser en general para poder ser un poquito más libre, como decían los integrantes de la banda de Nirvana cuando le pusieron el nombre, que creían que Nirvana era como una forma de libertad, de poder ser libre de las ataduras que te ponía la sociedad y la cultura de encontrarte a ti mismo y vivir por ti. Y también porque creo que es una banda que cambió bastante el rock, que lo volvió más vulnerable, un poco más auténtico, y no tanto tan pulido, tan hecho para complacer a las personas. Y bueno, eso creo que sería todo. Muchísimas gracias.